I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Cómo molan los LEDs de todos los Audi y no iban a ser menos los de este S5. Bueno, a lo que íbamos. No vais a encontrar en el mercado otro coche con las prestaciones que tiene este S5. Fijaos que tenemos, por ejemplo, un 0 a 100 en nada menos que 4,6 segundos, que son cifras muy respetables, con unos consumos tan ajustados. ¿Por qué? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla, porque este Audi S5 Sportback utiliza un motor V6 diésel. Y imagino que la pregunta que os asaltará es: ¿tiene sentido un motor diésel en un coche de aspiraciones deportivas? Bueno, pues eso es lo que vamos a tratar de responder en este vídeo. Le damos las gracias a Autos Barceló, concesionario multimarca en Murcia, por dejarnos probar el coche. Y muy atentos a cuando hablemos del precio de esta unidad, porque está a la venta. Esto es Top Drivers y hoy nos vamos a divertir probando el Audi S5 Sportback 2023. Hace pocas semanas probábamos en el canal el Audi S6 Avant y ya os dije en ese vídeo que no me terminó de dejar muy buenas sensaciones este coche. Bueno, el A5 Sportback, a pesar de que comparte motor con el S6 Avant, pero me está dejando unas sensaciones completamente diferentes. Es un coche que tiene un comportamiento más deportivo, que tiene un diseño más atractivo, que tiene una ergonomía interior completamente diferente. Bueno, ahora en la prueba de conducción ahondaremos más en estos aspectos. Las medidas del S5 Sportback son bastante grandes. Tenemos 4,75 metros de largo, 1,84 de ancho y tan solo 1,39 de alto. Es un coche bastante bajo y muy afilado. Y como no podía ser de otra forma en una marca premium, este coche lleva casi 20.000 euros en opcionales. Con los opcionales de este coche nos podríamos comprar el Audi S5 Sportback sin opcionales y, por ejemplo, un Seat Ibiza, y probablemente no sobraría dinero. Opcionales que lleva este coche: por ejemplo, este color de carrocería se llama Negro Mitos y cuesta 1.300 euros. Estas llantas espectaculares de 20 pulgadas, 2.300 euros. El techo solar panorámico, 2.000 euros. Incluso estos aros de la calandra en color negro son opcionales, no son de serie. Bueno, lo que sí es de serie son estos faros, que son espectaculares, ya os lo he enseñado antes. Fijaos que parece que está bailando el LED cuando abrimos o cerramos el coche. Impresionante esto, la verdad es que a mí me gusta mucho de Audi. Posteriormente tenemos otros opcionales que son los Matrix LED, pero bueno, estos son más que suficientes. En cuanto a los frenos, este coche no puede llevar frenos cerámicos opcionales. Estos son los de serie y son los únicos que tiene, pero bueno, son más que suficientes. Tenemos discos de 375 milímetros en el eje delantero y 330 en el eje trasero. Y si os fijáis, la silueta del coche es muy deportiva. Bueno, ¿qué os voy a decir yo, que soy propietario de un BMW Serie 4 Gran Coupé? Bueno, pues este es su rival en Audi. Es una silueta muy afilada, muy atractiva y, como no podía ser de otra forma, en las puertas no tenemos marco, como debe ser en un coche de estilo coupé. Y ahora, si nos vamos a la parte trasera, tenemos este lip en el portón del maletero, esto es de serie. Y mejoramos también aquí en la parte trasera con respecto al S6 Avant, pero no del todo. Si os acordáis, si visteis el vídeo, el S6 Avant tenía los 4 escapes falsos. Este tiene 2 reales y 2 falsos. A ver si adivináis cuáles son los reales y cuáles son los falsos. Bueno, como el coche está tan limpio, no lo vais a saber a simple vista. Estos son los reales, los del lado izquierdo, aquí los tenéis. Y falsos, los del lado derecho. Una pena. Hemos mejorado con respecto al S6 Avant, pero no del todo, solo al 50%. De los 20.000 euros en opcionales que lleva este S5 Sportback, 10.000 están aquí en el interior, así que vamos a repasarlos antes de ver la ergonomía de este coche, que también me gusta mucho. Bueno, el que más me gusta y además el más barato: volante deportivo estilo RS achatado por la parte inferior, 150 euros. Este volante, como os digo, es opcional, es perfecto para realizar una conducción deportiva, me encanta. Asientos deportivos, fijaos que tenemos el logotipo S aquí bordado, son espectaculares, 700 euros. Y esta tapicería de piel, 1.100 euros.
Nos vamos ahora al equipo de sonido Bang & Olufsen, aquí lo tenéis, 1.100 euros. Y el head-up display, otros 1.300 euros. Otro opcional que yo pondría sí o sí en este coche, las inserciones de carbono, cómo no. 1.300 euros, como podéis ver, hacen que el interior del coche sea mucho más deportivo. Ahora, me tengo que quejar de una cosa. Fijaos que tenemos las inserciones de carbono aquí en el salpicadero, aquí en la consola central, incluso aquí en las puertas, pero siendo este un extra tan caro, ¿por qué no ponen aquí también fibra de carbono y lo dejan en negro piano, y aquí también en la consola central dejan esta parte en negro piano? ¿Por qué no lo ponen todo en fibra de carbono, ya que cuesta 1.300 euros? En fin, cosas de las marcas premium. Con respecto a la ergonomía de este coche, y como hace poco probamos el Audi S6 Avant en el canal, os tengo que decir que a mí me gusta mucho más cómo está resuelto el interior de este S5. ¿Por qué? Porque en el S6, en el A6, en el Q8 tenemos aquí dos pantallas táctiles y la de abajo es la que se encarga del sistema de climatización, mientras que aquí tenemos mandos físicos. Esto es mucho mejor y nos distrae mucho menos la atención de la conducción. Fijaos que tenemos mando físico para subir o bajar la temperatura, y aquí en estos botones, cuando acercamos el dedo, fijaos que el logotipo este se hace más grande y así podemos saber qué menú vamos a interactuar con él. Muy bien por este mando físico. Ahora bien, lo que no me gusta es que con el último restyling de este coche ha desaparecido el MMI. Esto es la ruleta física que teníamos aquí para interactuar con la pantalla táctil. Ahora, como ha desaparecido, la única forma de interactuar con esta pantalla es con el dedo. Por cierto, el sistema operativo, como no podía ser de otra forma, es muy fluido, es mucho más fluido, por ejemplo, que en un SEAT, como tampoco podría ser de otra forma en un coche que es muchísimo más caro. Cuadro de instrumentos, como siempre os digo, en el grupo BAG me encanta, completamente digital, 12,3 pulgadas, y con esta tecla View podemos personalizarlo a nuestro gusto. Y en cuanto a la calidad y ajuste de materiales, pues como es típico en la marca alemana, salpicadero muy mullido, de muy buena calidad. El paño de la puerta también de muy buena calidad. Fijaos que aquí tenemos en este paño de la puerta piel vuelta, cuero. Muy bien la ergonomía y el ajuste de materiales de este S5 Sportback. Fijaos qué preciosidad de motor tiene este Audi S5 debajo del capó. Además, como está tan limpito, da todavía más gusto verlo. Bueno, el sistema de sobrealimentación de este motor diésel es bastante complejo, porque aparte del turbocompresor lleva otro compresor eléctrico que funciona con una red de 48 voltios. Así que este motor es microhíbrido y por lo tanto este coche con 347 caballos y diésel tiene etiqueta eco de la DGT. Y tu Seat Ibiza de 90 o 100 caballos o tu Hyundai i20 no la tienen. Pero bueno, así son las incongruencias de la DGT. Este motor del Audi S5 es un motor de 3.000 centímetros cúbicos, 6 cilindros en V, está construido el bloque en hierro, la culata en aluminio y cuenta con inyección directa, turbo, compresor de geometría variable e intercooler, gracias a los que desarrolla esos 347 caballos y la nada despreciable cifra de 700 Nm de par. En cuanto a las prestaciones de este coche con este motor, ya os lo he comentado antes, tenemos una aceleración de 0 a 100 en 4,6 segundos y una velocidad máxima limitada a 250 km por hora. Y ahora, como es habitual en el canal, vamos a ver una aceleración de 0 a 100 de este S5. Para realizar esta aceleración de 0 a 100 vamos a seleccionar el modo dinámico de la conducción. Bueno, vais a ver que con esta tracción integral 4, que tiene una tracción brutal, valga la redundancia del coche, vamos a salir catapultados. De cualquier otra forma no podríamos conseguir esos 4,6 segundos. Vais a ver cómo el rango de utilización del motor diésel no es tan aprovechable como el de un motor gasolina, pero bueno, la aceleración es buenísima. Así que nada, vamos a pisar freno y acelerador a fondo y a ver si igualamos esos 4,6 segundos que declara Audi. El precio del S5 Sportback parte, según el configurador web de Audi, de los 85.000 euros, aunque esta unidad, con todos los opcionales que lleva y que ya os he ido comentando, tenía un precio cuando salió de fábrica de nada menos que 100.000 euros. Este coche tiene varios rivales que le pueden hacer daño en cuanto a precio. Por ejemplo, el BMW, el Serie 4 Gran Coupe, en concreto con el motor M440i,
que es un motor de gasolina y más potente que este. En concreto, si no recuerdo mal, son 374 caballos y tiene un precio de partida 5.000 euros inferior. Y en cuanto a Mercedes, tenemos el CLA 45 AMG. No es que sea un rival directo de este coche porque la plataforma es inferior en cuanto a tamaño y en cuanto a calidad, pero bueno, el CLA 45 AMG tiene un motor gasolina de 421 caballos, prácticamente 80 más que este coche, y tiene exactamente el mismo precio de partida, 85.000 euros. Ahora bien, si nos vamos al mercado de segunda mano, la cosa ya cambia porque este coche es mucho más interesante. En Autos Barceló, el concesionario donde nos lo han dejado, tienen esta unidad prácticamente recién estrenada a un precio de, ojo, 64.900 euros. Ya estamos 35.000 euros inferior al precio de salida de este coche. Así que si estáis interesados en comprar esta unidad o en cualquier otro modelo que os pueden traer completamente a la carta, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Las plazas traseras del coche, bueno, son bastante amplias para dos personas, pero claro, como es una berlina deportiva, es baja, tenemos caída del techo. Bueno, no tenemos el acceso evidentemente tan bueno como si fuera un SUV, ahora que tan de moda están y que todo el mundo quiere acceder de forma muy sencilla al coche. No obstante, la apertura de la puerta sí que es muy amplia y yo, por lo menos yo no tengo problemas en acceder a estas plazas traseras. Espacio más que de sobra para las piernas, para meter los pies debajo del asiento. La plaza central es muy estrecha, no es utilizable por una persona adulta. Además tenemos túnel de transmisión. Y por último, como podéis ver, doble salida de USB, climatizador que podemos actuar desde aquí porque este climatizador es de 3 zonas y también doble salida de aire. Me encantan las berlinas de 5 puertas, como os comento siempre cuando pruebo un coche de estas características, porque al abrirse completamente el portón tenemos una boca de carga muy grande y esto hace que el coche sea mucho más utilizable, el maletero. Lo que sí que es cierto es que este S5 pierde 50 litros con respecto a una 5 normal porque, como el motor va microhibridado, la batería de iones de litio está colocada aquí detrás. Pasamos de 480 a 430 litros, que no obstante es una muy buena cifra para un coche que evidentemente tiene un carácter deportivo. Bueno amigos, ya estamos a los mandos de este Audi S5 Sportback y me parece increíble cómo este coche, que tiene el mismo motor V6 diésel que el S6 Avant, sean dos coches totalmente distintos. Este S5 Sportback me está gustando mucho más. Bueno, nos hemos venido a probar este coche al mismo circuito de karts donde probamos ya hace algunas semanas el maravilloso e impresionante Mercedes AMG GT 63S. No voy a pretender comparar ambos coches porque no tienen nada que ver. El AMG tiene el doble de potencia y además, increíblemente, aunque pesaba 2.000 kilos más que este coche, pero era un coche más ágil porque tenía, por ejemplo, el eje trasero direccional que este S5 no equipa. Bueno, como os decía, es increíble que este coche sea mucho más deportivo en su comportamiento y me esté gustando mucho más que el S6 Avant con el mismo motor, pero el chasis de este coche es mucho más competente, es más ágil. Fijaos que estamos en un circuito muy pequeño de karts que no tiene precisamente rectas y en el cual no podemos aprovechar la potencia del motor, pero aún así me está gustando bastante. Y un coche con un motor diésel de 347 caballos puede llegar a ser divertido. Bueno, como podéis ver, el sonido de este V6 diésel también es bastante deportivo, por lo menos en el interior del coche, en el exterior no tanto. Bueno, este coche cuenta de serie con la tracción integral 4 y esta tracción integral 4 es de las mejores que tiene Audi. No todos los coches, no todos los Audi con tracción integral 4 tienen la misma tracción, ni mucho menos, ni de lejos, pero esta es de las mejores. En condiciones normales, esta tracción integral envía el 40% del par al eje delantero y el 60% del par al eje trasero, pero puede llegar a enviar hasta el 70% al eje delantero y, ojo, hasta el 85% al eje trasero. Esto hace que, fijaos, cuando salimos de una curva, evidentemente manda prácticamente todo el par al eje trasero y esto hace que el coche sea sobrevirador y la trasera nos ayude a redondear la curva. Una tracción 4, como digo, muy buena. En cambio, lo que no me termina de convencer es el comportamiento en general del motor y de la caja de cambios, si me explico.
Empezamos por el motor. El motor tiene mucho empuje, como no podía ser de otra forma, 700 Nm de par, tienen mucho empuje. Salimos de una curva, aceleramos a fondo y fijaos qué rápido gana velocidad el coche. Pero el rango de utilización de este motor diésel evidentemente es mucho más pequeño que el de un motor gasolina. El par máximo lo tenemos entre las 2500 y las 3100 revoluciones, nada más. Con ese pequeño margen de utilización, esto quiere decir que la zona dulce del motor es muy pequeña, nada que ver con un motor gasolina que es mucho más lineal y que tiene un rango de utilización entre las 2000 y las 6000 revoluciones, pues como os digo, mucho más utilizable. Y aquí en circuito también se nota que este motor diésel se queda un poco corto en cuanto a que tenemos que estar constantemente cambiando de marcha y buscando la zona dulce del motor porque es muy pequeña. Ahora bien, nos vamos a divertir un rato con este coche en este circuito y el consumo de combustible que vamos a hacer es ridículo, entre comillas, en comparación con, por ejemplo, un BMW M440i Gran Coupé. Y es que este motor tiene un consumo homologado de 6,2 litros y el real, un consumo real que le podemos obtener a este motor en conducción normal, no evidentemente aquí en circuito, pero en conducción normal puede estar en el entorno de los 7 litros y medio u 8. Decidme que un coche con 347 caballos tiene ese consumo medio tan bajo. Incluso aquí en circuito, que podríamos tener un consumo muy parecido al de si hacemos un tramo de montaña, estamos teniendo un consumo de no más de 10 litros y medio u 11. Eso es impensable para un motor de gasolina con estos caballos. Absolutamente impensable. Y como os decía, el otro aspecto que no me termina de gustar de este coche es la caja de cambios. ¿Por qué? Bueno, y curiosamente es la ZF de 8 relaciones y convertidor de par, que tan buen resultado da en otras marcas. Pero aquí Audi se empeña en ponernos una gestión electrónica, vamos a llamarla, no excesivamente buena. ¿Por qué? Porque esta misma caja en otras marcas nos deja llegar al corte y se queda ahí, no cambia a una marcha superior si nosotros no accionamos la leva derecha. Aquí en este coche, si nosotros estamos intentando llegar al corte, antes de llegar, la caja de cambios sube una marcha. Por ejemplo, aquí en un circuito tan pequeño de karts, tan ratonero, en el que, por ejemplo, aquí estamos llegando a una curva y yo no quiero cambiar de marcha porque no hace falta, estoy viendo que llega la curva. Si hubiera apurado un poco más las revoluciones, el coche automáticamente habría cambiado de marcha y esto me habría trastocado completamente el ritmo del coche. Yo no entiendo cómo en las versiones RS sí que Audi tiene otro tipo de gestión electrónica y nos deja llegar al corte con la caja de cambios y quedarnos ahí, pero en las versiones S no. Fuera de este tipo de utilización, ahora os tengo que decir que es una caja de cambios muy buena, muy suave, en la que prácticamente es imperceptible el paso entre marcha y marcha. Para una utilización normal es una muy buena caja de cambios, no malinterpretarme, pero esto es un S5, no es una 5. Y para una conducción más deportiva se echa en falta un software un poco más deportivo. Bueno, por último os quiero comentar, antes de terminar la prueba de conducción, que este S5 tiene el mismo esquema de suspensión y la misma dirección que cualquier otro Audi A5, es decir, tenemos una suspensión multibrazo en el eje delantero, como es típico en Audi, y multibrazo en el eje trasero. Pero sí que es cierto que el tarado es más duro. Fijaos que este coche pesa 1800 kilos y fijaos qué curva tan cerrada, y la carrocería no balancea en absoluto. Tenemos frenadas fuertes y el coche no cabecea, y esto para un coche de 1800 kilos significa que la suspensión está muy bien puesta a punto. Y en cuanto a la dirección, como os digo, es la misma que la de una A5, pero está menos desmultiplicada, es más directa. Y esto, por ejemplo, aquí en este tipo de conducción se nota que la dirección es un poco más competente, un poco más incisiva, nos permite ir por donde queremos. Bueno, no le voy a poner muchas pegas a la dirección de este S5, quizá no es muy comunicativa, no nos termina de transmitir cuando estamos llegando al límite y estamos a punto de perder el agarre en el eje delantero, pero como os digo, la dirección es más directa que en una 5 y eso se nota claramente. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. ¿Tenéis algún coche interesante y queréis que lo probemos en el canal? Os podéis poner en contacto con nosotros a través de Facebook o Instagram. Y como os digo siempre, si tenéis alguna duda a la hora de comprar este o cualquier otro coche, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estaremos encantados de responder a todas vuestras dudas.
Y no os olvidéis de darle a like y a seguir el canal, para apoyarnos y que podamos seguir haciendo contenido de mejor calidad. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.